Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos al programa especial de Onda Joven dedicado al Día Internacional del Orgullo 2020. Esta noche viene bastante cargadita. Vamos a contar con artistas, vamos a contar con representantes del movimiento LGTBI, vamos a hablar con jóvenes de Totana. Esta es la particular forma de celebrar el Día del Orgullo de la Plataforma de la Juventud de Totana, dando voz a los más jóvenes, o dando voz al sector más joven del colectivo. Esperemos que os guste. Empezamos. Rápido, preguntas por un atajo, ansioso por describir lo indescubrible. No es quimera, no es ficción, es humano. Ánimo. Y comenzamos el programa especial de hoy charlando con jóvenes de Totana, dando voz a la juventud. Y para ello contamos con la presencia de Cindy, Macarena y Diego. Buenas noches, chicos, chicas. Para poneros un poco en contexto, lo que queremos desde la plataforma es conversar con vosotras, hablar un poco y conocer la opinión de la gente joven de Totana. Y para ello vamos a empezar haciendo alusión a una noticia, a un suceso que aconteció hace unos días, y fue que el cantante malagueño Pablo Alborán se declaró homosexual. Las redes sociales sirvieron con una noticia que conmocionó a mucha gente y que también nos hizo reflexionar sobre la situación actual de tantas personas que viven sin ser realmente ellas. ¿Por qué pensáis vosotras, y tú, Diego, que las personas LGTBI tienen que salir de un armario? ¿O qué pensáis sobre eso, mejor dicho? ¿Diego? Me puedes tratar como mujer porque hay mayoría, y aparte también porque estamos en el año de la mujer y debemos de reivindicar eso que gracias a las mujeres todos estamos aquí. Pues deciros, pienso que no hace falta el poder. Pienso que no hace falta tener que hacer ninguna alusión de ser homosexual o salir del armario, pero sí no hay que decir que no cuando te preguntan. ¿Por qué tienes que decir no, yo no lo soy, no me gustan los chicos, no me gustan las chicas, no me gusta tal? ¿Por qué? Simplemente eso. Yo nunca, cuando empezaron a preguntármelo, yo ya empecé a decir, pues sí, ¿qué pasa? Dime algo nuevo que yo no sepa, incluso increpándome, diciendo algún comentario como maricón. Digo, pues dime algo nuevo que yo no sepa, si es que al final hay que tomárselo con naturalidad. Claro, y a ti, Cindy, ¿qué opinión te genera este concepto? Yo, desde mi punto de vista, pienso que la expresión salir del armario está bastante anticuada hoy en día. A ver, hubo una vez que busqué acerca de dónde venía y me sorprendió mucho que se remontara a 1867. Pues por el pionero del movimiento de los derechos del colectivo, Heinrich Ulrich, que pues pretendía animar a las personas del colectivo a dar a conocer su condición, plantar cara a la discriminación de la sociedad, etc. Pero yo no considero que tenga que existir, por lo menos hoy, la necesidad de confesar una condición sexual que no sea la heterosexual. Pienso que abiertamente se puede hablar de ello porque, lógicamente, el amor es un tema del que se habla continuamente, pero creo que deberíamos evolucionar en este aspecto y no forzar ni forzarnos a explicar que no somos heterosexuales. Y por matizar también una cosa,
que aunque voluntariamente una persona exprese que forma parte del colectivo, tampoco creo que lo correcto sea pues decir que ha salido del armario. Pues es algo en lo que yo insisto que debemos intentar normalizar el amor y pienso que esta expresión pues no ayuda. Y chicas, ¿cómo fue para vosotras el daros cuenta de vuestra orientación sexual? La verdad es que desde mi experiencia personal, el darme cuenta que me gustaban las chicas fue muy raro. Quiero decir, yo no tenía ninguna educación sobre eso, no conocía nada al respecto, entonces yo sí me llegué a ver rara en el momento de decir, jo, ¿qué me pasa? ¿Por qué no me gustan los chicos? ¿Por qué me atraen las chicas? Si yo también soy una chica. Fue muy, fue muy raro. Y pues nada, eso fueron muchos años de aceptación porque yo me di cuenta muy pronto. Creo que, o sea, empecé a dudarlo muy pronto y bueno, también salí del armario muy pronto, aunque no nos gusta usar esa expresión, es la forma más fácil de decirla. Y bueno, eso, ya está. Fue duro, pero ahora sí, ahora estoy feliz. Y bueno, al darme cuenta de que me gustaban las chicas, pues sí, ha causado algún que otro problema, pero ya está, todo solucionado. Por mi parte, el conocerme a mí misma en lo que orientación sexual se refiere no me costó sinceramente. Me lo tomé pues como conocer o descubrir en mí algo, al igual que con otros aspectos de mi vida, de mi personalidad. Sin embargo, sí que he de decir que por parte de otras personas, mis sentimientos, mi condición sexual, les afectó negativamente, cosa que me parece ridícula porque es mi persona, pero sé que pues que esto suele pasar muy a menudo porque igualmente a mí me ha pasado, pero lo que viene siendo yo me lo tomé así, natural como tiene que ser. Yo, la verdad, es que siempre he hecho lo que quería. En ese aspecto me ha dado igual lo que la gente ha pensado o ha dicho. Es verdad que yo recuerdo con un especial cariño el momento de, entre comillas, mi salida de armario, pero es que con especial cariño, pero cualquier persona hubiera sido dramática. Si me permitís, muy breve. Un día llegué muy tarde de la hermandad de Semana Santa, iba con Juanico el Enterrado, que yo siempre iba con Juanico el Enterrado, el limpiafosas, pues claro, pues iba con Juanico el Enterrado, y llego a mi casa, aparco la moto en la puerta de mi casa, mi madre oye la moto y enciende las luces. Era muy tarde, era muy tarde. Enciende las luces y entro y me dice, Diego, digo, dime, y yo cagaico. Me dice, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la porculá? Así un poco en plan basto. Y digo, mira mamá, yo no soy, digamos, eso, yo soy virgen, que lo sepas, pero sí me gusta comer, chupar y dar, pero soy virgen, no lo sé lo que va a pasar en un futuro. Y con las mismas me dio un puñetazo. Mi madre le pillé en mal momento y la contestación fue mala, lógicamente, le di por haberle dicho eso. Y mi abuela, que estaba durmiendo, me dice, empieza a decir, Salvadora, ¿qué le estás haciendo a tu hijo? Y me voy corriendo a mi abuela y digo, Avia, Avia, porque yo le hablaba siempre a veces en catalán. Le decía, Avia, Avia, que la mamá me ha pegado. Y dice, ¿pero por qué? Digo, por ser maricón. Y me contesta mi madre, mi abuela, con 89 años que tenía en aquellos momentos. Diego, yo te he criado, tú eres mi hijo más que mi nieto. Y te voy a seguir queriendo igual o más, sea lo que sea. Es un ejemplo sin duda, porque obviamente, no sé si coincidís conmigo, ¿no? Pero el cambio real de la visión de la sociedad española respecto a la diversidad sexual se ha producido en 10 años, en los últimos 10 años, con la nueva legislación, y todo esto se puede ver en la cultura, se puede ver en la producción cultural que se hace y en la que consumimos nosotros, ¿no? Y supongo que, bueno, que incluso gente como tú, Diego, que, bueno, tienes 30 años, ¿no? Tú has podido ver el cambio, tú has podido ver el cambio, tú has podido ver
cómo era antes, que incluso por necesidad uno tenía que salir del armario porque si no, no existía para la sociedad, ¿no? Es decir, a veces ese concepto también lo reivindican muchas asociaciones y muchos colectivos LGTBI, principalmente para decir, aquí estamos luchando y seguimos luchando todavía, ¿no? La verdad es que sí. Yo tuve la gran experiencia de poder vivir fuera de Totana, que yo se lo digo a todo el mundo, si es posible, no porque en Totana se esté mal, sino porque abrirte en otros lugares te crea ser mejor persona, pienso yo. ¿Por qué? Porque te da como más conocimiento de la vida. Yo era una persona muy, entre comillas, cerrada. Militaba incluso en un partido que no me quería anteriormente. Y no es por militar o dejar de militar, sino era incoherente mis pensamientos con eso. No es que me reprimiese, no quiero ser hipócrita con lo que he dicho al principio, pero también yo incluso alguna vez me he reído de cuando decían el mejor maricón colgado. ¿Por qué? Porque también te dejaba un poco llevar. Yo no lo pensaba así porque hacía lo que tenía que hacer con quien tuviese que hacer sin que se enterase nadie. También yo estaba en el seminario, iba para cura y eran otros tiempos, que aunque haga muy poquito, que entre comillas salí del armario, fue en noviembre de 2017, de 2007, perdón, y ya han pasado unos cuantos años y van cambiando cosas. Durante ese tiempo, también 2 años anterior, cambió la legislación, como tú bien dices, el matrimonio homosexual llegó a las Cortes en España, fuimos el segundo país del mundo conjuntamente con Canadá. Y Macarena, estamos hablando del proceso de cambio, ¿no? que hace unos años comenzó, hace una década. Pero supongo que todavía quedarán muchísimos retos y en tu vida diaria, en vuestra vida diaria, seguro que lo podéis ver, todos los cambios que aún se necesitan. ¿Qué papel tiene la educación en todo esto, Macarena? ¿Cuál es tu opinión? La educación, bueno, pues yo creo que sinceramente es la piedra angular de todo. O sea, la educación es lo que nos hace, lo que nos moldea. Al fin y al cabo, lo que nos educan es lo que la gran mayoría de veces vamos a creer. A veces lo dudamos, a veces no, pero si a lo mejor nos meten desde pequeños ciertas cosas en la cabeza, pues sí es verdad que es muy difícil que cuando sea algo más mayor o a lo mejor tengas dudas, porque hay gente que no tiene dudas, entonces no busca otra forma de ver las cosas, simplemente se cree lo que le han dicho. Y eso viene en la educación, y no solo en la educación escolar, sino también en la familiar y en la callejera, por decirlo de alguna forma, porque también depende mucho de con quién te juntes, de cómo vean ellos las cosas, porque sobre todo la gente joven es muy influenciable. Entonces, la educación es demasiado importante y a veces no se le da la importancia que se necesita. Porque, claro, es lo que digo, las generaciones anteriores, pues su educación era totalmente diferente a la nuestra, entonces a lo mejor les cuesta más aceptar estas cosas o de alguna forma lo ven más raro, pero nosotros no deberíamos de verlo así. Y se va notando cómo la gente más joven se está dando cuenta de muchas cosas que no son como nos lo han contado. Y Cindy, ¿qué mensaje le dirías o le trasladarías a las instituciones y a los gobiernos de lo que deben hacer estos próximos años? Pues yo, en relación al colectivo, como mensajes, diría muchas cosas. Seguramente tantas que no sabría cómo. Y sé que es algo utópico lo que voy a decir, pues la solución a los problemas la tienen las mismas personas que los crean, pero pienso que diría 2 cosas principalmente.
atender a la historia para no repetirla, porque la humanidad lleva tras de sí un sinfín de atrocidades. Y aunque con esto no quiero ser negativa, porque sé que se han hecho realmente cosas preciosas y dignas de admiración, siento que es necesario ser realistas. Así que sí, pediría que tendieran a la historia del colectivo, del odio hacia él, de por qué si todos somos personas, unas pueden tener una autoridad, entre comillas, y bueno, y no tan comillas, sobre otras personas. Y por último, pero pienso que sería lo más importante, pediría que tendieran al presente, porque no podemos cambiar ni las muertes ni el pasado de las personas, pero podemos respetar a las que aún viven. Y es algo que nunca me cansaré de repetir, pienso yo. Yo pediría simplemente respeto. Respeto, no tiene más. Circuito racional que nos ayude a congelar. Respeto, exacto. Muchísimas gracias, chicas, por atreveros a hablar. Y consigue fijar la atención. Un cuadrado, una esfera, un triángulo ideal. Geometría. Y seguimos con Orgullo Joven, el programa especial de Onda Joven dedicado al Día Internacional del Orgullo LGTBI 2020. A continuación pasamos a hablar con Alberto Alba. Él es el presidente del colectivo LGTBI Galáctico, un colectivo que lleva ya muchos años trabajando y luchando aquí en la región de Murcia por los derechos de las personas LGTBI. Buenas noches, Alberto. En primer lugar, explícales a nuestra audiencia qué es un colectivo LGTBI, qué es una asociación LGTBI, a qué se dedica y cuáles son, en el caso de Galáctico, sus principales reivindicaciones. Las asociaciones LGBTI lo que llevamos reivindicando desde siempre, desde nuestra existencia, es nuestra existencia, que se nos reconozca nuestra existencia y bueno, que al final no dejan de ser derechos humanos que muchas veces se tienen en cuenta, o no se tienen en cuenta, perdón, y además suelen estar atravesados por otras problemáticas como puede ser el tema de la clase social y a nivel económico. En concreto, este año lo estamos dedicando a nivel de federación de la FLGTB a las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Porque consideramos que la figura de la mujer, como siempre, queda muy atrás y muy tapada por la figura del hombre cis gay. Y hay que empoderar a todas las compañeras para que salgan a las calles, para que reivindiquen y para recordar que todas las mujeres son mujeres. En concreto, bueno, con todo esto que se ha estado comentando de las mujeres trans, pues reivindicar también la figura de las mujeres trans. Y eso se ha visto también acompañado este año con la circunstancia de la pandemia, que ha hecho que pues, mucha gente joven tenga que volver a sus casas y por tanto volver al armario, que se vuelvan a sufrir ciertas discriminaciones que saliendo de casa o de esos entornos más cerrados se estaban, digamos, diluyendo de alguna manera. Y bueno, lo que se ha puesto de manifiesto es toda la vulnerabilidad las personas y en concreto las mujeres trabajadoras del sexo, mujeres trans, por ejemplo, o explotadas sexualmente, pues se han seguido viendo explotadas, se han seguido viendo muchos más vulnerables por el impedimento a conseguir dinero, a conseguir ayudas. A esto se le puede sumar el tema de la inmigración. Es decir, la pandemia nos ha servido para darnos cuenta de todas las vulnerabilidades que hay. Y digamos que esos son los frentes que ahora mismo tenemos abiertos. Además de por supuesto, reivindicar siempre que se apruebe una ley de igualdad social y contra la discriminación de la población LGTBI a nivel estatal, así como que la ley de ese mismo corte aprobada en el 2016 en la región de Murcia se ponga en marcha.
En 2016 se aprobó la ley LGTBI de la región de Murcia. Sin embargo, ya desde entonces, diversos colectivos os habéis quejado de que dicha normativa no está siendo aplicada por el gobierno regional. ¿Cuál es vuestra visión acerca de esta ley y acerca también de la inacción de la administración regional? Tal cual, es decir, es que esa es la realidad es que hay una LGTBI-fobia institucional y eso es algo que no se puede negar. Sí que es cierto que se consiguió con mucho esfuerzo, con mucho dolor y se consiguió finalmente la aprobación de la ley en el 2016 por unanimidad de la Cámara, de la Asamblea Regional. Pero la realidad es que esa ley ha quedado parada, o sea, parada es papel mojado. Y la historia es que es una ley de las más avanzadas que hay en el territorio estatal, es una ley que aparentemente en el papel está muy bien, pero eso necesita de políticas que la pongan en marcha. La ley este año, bueno, en los años anteriores el presupuesto ha sido mínimo, de hecho, últimamente, desde hace ya bastante tiempo, soltamos la broma que el presupuesto se debió gastar en poner las letras LGTBI en colores muy bonitos, muy estupendos, en la fachada de la Consejería de Igualdad, pero la realidad es que este año está presupuestada con 0 euros. Entonces, sí que es cierto que hay una parte muy importante de la ley que no requiere dinero, que lo que requiere es voluntad política, pero es que hay otra parte de la ley que sí requiere dinero, es decir, la creación de un observatorio requiere dinero, se necesita personal contratado y trabajando específicamente en el observatorio. Se necesita la aplicación de multas, se necesita formación y para esa formación se necesita contratar a profesionales que formen al personal de la administración. Se necesita todo eso, se necesita que se lleve a las aulas y aquí lo que nos hemos encontrado es que desde la propia Consejería de Educación se plantó el veto parental. Es decir, aquí lo que nos encontramos han sido muchas dificultades y como estoy diciendo últimamente, sé a ciencia cierta que hay personal dentro de la administración, personal técnico dentro de la administración, que se está dejando la piel en que las cosas salgan adelante, pero la realidad con la que se encuentran también son muchos bloqueos y que al final va todo mucho más lento y sé que van a salir cositas más adelante y cositas que pueden ser muy interesantes, como una guía de delitos de odio, si es que eso es necesario, la hay en Andalucía. Es necesario. Ahora, ¿qué se necesita luego? Se necesita que eso se aplique, si no se queda en un papel. Y en un papel, para un papel ya tenemos la ley. No deberíamos funcionar así, pero funcionamos así, los seres humanos, por sanciones. Bueno, pues en la ley aparecen sanciones, no se están cumpliendo por ningún lado. Es que, de hecho, llegas a Guardia Civil, a Policía, y en muchos casos te encuentras que hay muy buena voluntad por su parte, pero no tienen formación al respecto. Entonces, todo eso es lo que falta. Al final se nos olvida que la administración está formada por personas que necesitan formación y a esa formación es la propia administración quien tiene que proporcionarla a través, por ejemplo, de las asociaciones y de otras, si no asociaciones, de otras personas especializadas, de profesionales, que al final no dejamos de ser profesionales, que formen a ese personal público. Porque es lo que tú dices, es que llegar a un centro de salud y encontrarte tratos que van a depender de la persona, que era lo que muchas veces, tanto antes como después de la ley, decía, bien, ahora tenemos una ley, pero lo que no puede ser es que siga pasando lo de antes de la ley. Es decir, que dependa de cómo se encuentre o del carácter que tenga el personal de la administración pública particular que te atiende para que seas tratada mejor o peor. Eso es lo que no puede ser. Quiero decir, hay unos mínimos que tienen que darse. Se han dado, aquí hemos tenido muchos problemas con el tema del registro civil y sabemos que es algo que depende y que ha dependido a nivel estatal, pero problemas muchos de empecinamiento de personal de la administración para que las cosas no salgan adelante. También lo mismo con el tema sanitario, por ejemplo, en el tratamiento hormonal de personas trans. Sin duda la pandemia ha cambiado muchísimas cosas. Entre ellas supongo que la programación del Orgullo LGTBI de este año prevista antes del COVID. ¿Cómo ha quedado finalmente? En nuestro caso lo que hicimos fue suspender toda actividad que pudiese acumular a muchas personas
y al final lo hemos centrado prácticamente todo en acciones a través de redes sociales. Como pueden ser directos de Instagram, también va a haber una exposición, la exposición Piedras, que se va a poner en el Ramón Alonso Luci, la decoración de balcones y ventanas para que individualmente cada persona, sea o no de la población LGTBI, es decir, a las personas cis hetero también las invitamos a participar, al final son derechos humanos y creemos que es importante que también participen, pero bueno, esa visibilidad a través de las banderas de la diversidad sexual, de la bandera trans, la lésbica, la bisexual, en los balcones, cuando salgamos a la calle pues con algún distintivo relacionado. También vamos a continuar con nuestras entrevistas a mujeres LGBT que estamos haciendo a lo largo del año y que estamos colgando en la web. Pues este año se entrevistará también a una compañera de federación, una mujer trans que es teóloga. Haremos una lectura de manifiesto, bueno, entrevistas varias como esta que estamos haciendo y que continuarán no solo han estado a lo largo del mes de junio, sino que continuarán también parte de julio. También hemos apoyado a otras asociaciones en sus izados de bandera y lecturas de manifiesto, y el día 4 de julio participaremos junto con otras asociaciones de la Federación en la manifestación a nivel estatal, pero que este año va a ser una manifestación virtual. No sé si lo habréis visto ya por redes sociales. Pero bueno, va a ser a través de una plataforma y, bueno, algo distinto pero simbólico. Al final con la idea de que tenemos que seguir ahí, que a lo mejor no podemos estar en las calles ocupando espacios y reuniéndonos millones de personas, pero la lucha sigue y esto no se queda solo en hoy, el día 28, no se queda en una semana, sino que es un trabajo diario que hacemos a lo largo de todo el año. Y bueno, ha sido, es verdad, un cambio de programación y de forma de llevarlo totalmente distinta. También vamos un poco a lo que va surgiendo, vamos a hacer unas presentaciones de libros en parques, pero así en tamaño reducido. Bueno, va a ser otra cosa, es decir, actividades que incluso ya teníamos programadas hacía meses, pues para marzo, principios de abril, pues hemos ido retrasándola, las adaptaremos y así continuaremos trabajando, al menos durante un tiempo. Y ya para ir concluyendo, Alberto, en tu opinión, ¿cuáles deben ser los objetivos o cuáles son los objetivos del movimiento LGTBI aquí en la región de Murcia? El objetivo, creo que de toda asociación en general y de las asociaciones LGBTI es que no hagamos falta. Estamos supliendo la labor que debería hacer la propia administración. En el momento en el que no hagan falta el Día del Orgullo, pues no haremos falta las asociaciones. En el momento en el que este tipo de leyes se apliquen de verdad e incluso esto se llegue a atravesar de manera inclusiva en la educación, en la formación sanitaria, etcétera, ya no haremos falta. Es decir, ojalá y llegue ese momento, pero como antes, hace unos días le decía a una compañera, pues seguramente nos moriremos y esta generación todavía no lo veremos. Entonces, ¿qué es lo que hay que ir por objetivos más claros? Es decir, hay que poner en marcha ya, de manera inmediata, efectiva y plenamente efectiva y real la ley de igualdad social y contra la discriminación que tenemos en la región de Murcia, y hay que conseguir aprobar a nivel estatal la modificación de la ley del 2017 de identificación registral del nombre, y que es la ley trans, y sobre todo la aprobación, porque además está incluida el apartado, hay varios apartados trans específicamente incluidos en esa ley, la ley contra la discriminación y favoreciendo, digamos, de alguna manera a la población por la igualdad social de la población LGBTI a nivel estatal. La aprobación de la ley LGBTI estatal es fundamental. De hecho, nos alegramos, eso sí que lo tengo que decir, porque además son compañeras de lucha, iba a decir han sido,
pero han sido y son compañeras de lucha quienes están llevando la dirección general de diversidad sexual en el Ministerio de Igualdad. Y confiamos plenamente en su trabajo, pero evidentemente su trabajo es ahora desde dentro conseguir que esa ley se apruebe. No tenemos que olvidar que la región de Murcia es, si no la única, de las poquísimas comunidades autónomas, yo diría que la única, que ha impuesto desde la propia administración el veto parental en la hora de la educación. Y es algo que no se puede consentir. No podemos permitir que se consienta, como hemos recibido, porque esto lo denunciamos a nivel de la Defensoría del Pueblo y sabemos que está denunciado por el gobierno español. Lo denunciamos a la Defensoría del Pueblo y la respuesta que cuando la Defensoría del Pueblo le pidió a la Consejería de Educación de la región de Murcia, la respuesta que dio la Consejería de Educación es que era algo moral. Y los derechos LGBTI no son algo moral, son derechos humanos. Y esto tiene que quedar claro, pero claro, clarinete. No puede haber dudas frente a eso. Muchas gracias, Alberto, por acompañarnos esta noche. Con un plan y construir una gran cámara necoide esferoidal. Pude levitar y sentir al fin la antigravedad. Y todos decían: tienes que parar, debes desistir, tienes que esperar, tienes que olvidar. Y yo quería volar, yo quería volar. Nadie pudo volar, nunca nadie pudo escapar de aquí. Saltaré al vacío total y voy a sobrevivir. Nunca nadie pudo volar, nunca nadie pudo escapar de aquí. Se aferraban a este lugar, fieles hasta morir. Y llegamos al final del programa especial de Onda Joven del día con motivo del Día Internacional del Orgullo 2020. Y esta vez lo hacemos con una entrevista muy especial, con una doble entrevista. Vamos a hablar con Jesús Hielo, artista visual murciano, y también con su personaje, con su trabajo, con su mayor obra hasta ahora. Vamos a hablar también con la Hielo. Si a estas alturas hay alguien que no conozca a Jesús Hielo y a la Hielo, os dejamos el siguiente vídeo presentación colgado en su canal de YouTube. Hakuna Matata. Vive y deja vivir. ¿Y tanta promesa para qué? ¿Para generarme a mí una decepción? No entiendo por qué se levanta la base. Seguro que es porque algo estoy haciendo yo mal, ¿eh? Porque se supone que la marca es buena. Presuntamente. Hay mujeres que no tienen pene, son dominantes y penetran. ¡Pum! Te has caído para atrás. Mira que te he dicho que te agarrara. Lo que os estoy intentando decir con esto es que hay de todo en el huertico del señor. Y las tiras todas, ¿eh? Experimenta. Experimenta. Oye, va, que se me queda enganchado. Qué mal lo pasa. Porque si no, ¿qué? Nos come. No podemos permitir que la vida nos coma. Ni la vida ni nadie. Y bueno, por otro lado, el término pasiva hoy en día se sigue utilizando de forma despectiva para referirte a una persona que es penetrada. Que se puede apreciar aquí. ¡Chim, pum! Uy, esta ceja no está más levantada que esta. Nos vamos a hacer las locas. Efectivamente. Y luego te sacan productos de hombre que son lo mismo que el de mujer, pero ponen el empaquetado azul. ¿Me estás tomando por tonta? A ver si ahora vamos a tener la ojera blanca. ¿Quién tiene la ojera blanca? Pues habrá gente también con la ojera blanca. Porque diversidad ante todo. De desenrojo. ¡La muerte! Casi me pongo perdido. Tenemos con nosotros a Jesús Hielo. Jesús Hielo, buenas noches. Jesús, para aquellos que aún anden un poco despistados, ¿quién es Jesús Hielo? Vale,
esta pregunta es un poco compleja. Yo trabajo más bien en el mundo creativo, para que nos entendamos. Parto de la fotografía, o de ahí es de donde surgí. Estudié en la Escuela de Arte de Murcia, un grado superior en fotografía y artes plásticas. Y al final la vida, entre unas cosas y otras, me ha llevado a ser travesti y a mostrarme y a hacer espectáculos de travestismo, que de hecho estuve haciendo una performance en Totana, en la última gala Drag Queen de este año 2020. Y Jesús, ¿cuándo te empezaste a interesar por el mundo drag? Pues en el mundo drag, aunque la primera actuación que hice de travestismo fue a los 15 años, sin ser yo consciente ni de que eso existía, imitando a Lady Gaga en un concurso de mi pueblo, de Abarán, realmente cuando empecé a hacerlo de forma consciente fue hace 2 años, y empecé, la primera vez que me atreví a salir a la calle, no a actuar, fue en el Orgullo de 2018 de Murcia Centro, en el 16 de junio creo que se celebró. Bueno, el mundo drag durante los últimos años ha ido tomando posiciones muy relevantes en el mundo cultural y en el panorama artístico de España y de Occidente en general. Pero, Yelo, háblanos, o Jesús, háblanos de este mundo. ¿Cómo es? Pues sí, mira, para explicar lo que es el drag, creo que es importante explicar la diferencia entre una persona trans, entre una persona que hace travestismo y una persona que hace drag. Una persona trans parte del género, si se siente masculino o femenino y se quiere expresar así, con una expresión más masculina o más femenina. El travestismo es lo mismo, pero de forma momentánea. Hoy me apetece travestirme y verme de forma femenina y ya. Y luego está el drag, que es lo mismo que es el travestismo, pero llevado al espectáculo. La gente que se transforma crea un personaje para servir una fantasía, que la llamo. Ajá. Y Jesús, ¿en qué proyectos te encuentras trabajando en la actualidad? Pues en muchos y en ninguno al mismo tiempo. Ahora mismo lo llevo un poco difuso todo, porque sí que cuando empecé en el mundo creativo estaba muy centrado en la fotografía y en llevarlo al ámbito artístico, a la galería y demás. Y poco a poco con esto del travestismo, como las oportunidades o los espacios en los que te dejan llevarlo a cabo son bastante limitados, pues estoy muy on fire en las redes sociales. Estoy mucho en YouTube, estoy mucho en Instagram, y ahí es donde estoy llevando a cabo mi trabajo artístico. Estoy haciendo videoarte, estoy haciendo en YouTube vídeos de humor, partiendo del maquillaje, de probar productos. La cuestión es que lo tengo todo como muy difuso, tengo muchas puertas abiertas, porque al final el mundo creativo es dejarte muchas puertas abiertas y a ver cuál cuela. Sin duda, la subjetividad que rodea el mundo del arte hace que desde luego, bueno, pues los artistas tengáis que diversificar muchísimo vuestro trabajo. Jesús, a la hora de poner en marcha tus proyectos, ¿en qué conceptos o sobre qué ejes los estableces? ¿Sobre qué conceptos trabajas? Pues siempre parto del prejuicio, de los prejuicios sociales que hay ahora mismo y que siempre han habido y que siempre habrán, cada vez se irán reinventando, y también del género. Creo que es importante entender el género y cómo funciona el género de cada persona para entender mi trabajo. Incluso el fotográfico, que fue cuando empecé con el autorretrato, creando escenas que era para expresar sentimientos o ideas que tenía en la cabeza. Siempre he partido de mi sexualidad y de mi género como para crear un camino que tuviera un sentido. Y hay gente que lo entiende, gente que no. Al final son conceptos muy difusos que tampoco quiero dejar ideas claras, porque el arte es un poco subjetivo. Y parece que eso es lo más divertido, que cada uno pues saque sus ideas. Tanto prejuicios como género, temas muy actuales y que sin duda, bueno, pues definen ese trabajo en el que mezclas también
con humor, temas de actualidad rotunda y de crítica política también, ¿no? Jesús, me gustaría preguntarte como murciano por los artistas murcianos, por los jóvenes artistas de esta región. ¿Existe una comunidad de artistas en la región de Murcia? ¿Cómo se porta la región con los jóvenes artistas? Pues yo creo que en la región de Murcia hay bastante movimiento a nivel de artistas, hay bastantes galerías que apuestan por artistas emergentes. Y sí que es verdad que hay una comunidad, pero no una comunidad asentada con un nombre, no hay asociaciones ni nada de eso, sino que al final todos los artistas, todos los creativos que hacemos cosas diferentes, pues inevitablemente al ser Murcia un pueblo grande, nos acabamos conociendo y acabamos haciendo cosas juntos porque al final el flujo es lo que te permite. Claro, qué bueno. Y Jesús, ¿qué consejo le darías a un joven o una joven que quisieran iniciarse en el mundo del arte? Pues mira, tanto para el drag como para cualquier cosa creativa, para mí lo importante es con los recursos que tengas lanzarte. No te puedes esperar a tener los materiales que necesitas para hacer el dibujo que has visto del youtuber que más te gusta. No, porque al final no vamos a avanzar. Lo que tienes que hacer es con los recursos que tengas, si te apetece dibujar, ponte a dibujar y vas a aprender dibujando. Igual que si quieres esculpir, si quieres actuar, cualquier disciplina artística que quieras realizar, lánzate y ponte a hacer cosas porque si no, no va a avanzar y no va a evolucionar. Desde luego que el momento perfecto no existe. Y Jesús, ya para ir acabando, háblanos de tus proyectos futuros. Pues que me gustaría tener, a donde me dirijo con todas estas puertas que me voy abriendo, es básicamente a tener visibilidad, a que se me conozca y sobre todo el canal de YouTube. Hago mucho la mongola constantemente y utilizo el maquillaje y el probando productos y estas cosas porque sé que al final es lo que más vende junto con los gameplays. El maquillaje es lo que más vende. Entonces necesito, o lo que voy buscando es visibilidad para poder transmitir el mensaje tan conceptual y de bases de género y de activismo. Me gustaría tener un cierto posicionamiento para poder llevar mi mensaje al mundo. Claro que sí. Y ya Jesús, la última pregunta. Cuando haces esos vídeos de maquillaje, enseñando maquillaje, esos tutoriales, ¿cuál es el proceso creativo? Es decir, ¿cómo te los preparas? Pues a ver, yo hace 2 años, antes de descubrir el drag, no tenía ni idea de maquillaje. En mi vida había cogido una brocha para maquillarme. Y mi proceso creativo a día de hoy es mirar muchas referencias y me pongo, básicamente cojo una referencia, la estoy mirando constantemente mientras me voy maquillando y me voy equivocando y voy corrigiendo y al final esa referencia que tengo no se parece nada a lo que acabo haciendo. Pero por eso digo que es interesante y que es importante lanzarse y ponerte a hacer lo que te da la gana y divertirte, porque al final es lo que te va a hacer evolucionar. Genial, Jesús, pues con esa energía y con esas ganas de hacer cosas y de cambiar el mundo, nos despedimos esta noche. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos, por apoyarnos y hasta el siguiente programa. Feliz Día del Orgullo. Trabaja, ni valiente ni inconsciente, es la marca en nuestra frente, amantes en el precipicio, no me vengas con que es vicio. No me vengas con que es vicio. No me vengas con que es vicio. Subimos hasta el cielo, caímos hasta el fondo, la apostamos siempre todo, bailando, danzando entre los muertos. Son de los cascabeles, mercaderos de Uralita rodean la ciudad, no caímos.
caímos en la trampa, hemos visto la cocina y vuestros hornos. No nos gusta cómo huelen. Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín. No quiero reproches.